Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9:23 y está con nosotros un invitado muy especial para nosotros, es don Lidio Cadet, miembro del comité político del PLD, un hombre de larga data y militancia en la política. Ex secretario general del PLD. Un hombre histórico. Diputado de mi municipio, así es, Herrera. Así es. Sí. Y con don Lidio podemos hablar, porque Lidio es un hombre que tiene propiedad para hablar por la dilatada carrera que ha tenido. Siempre ha sido un hombre de consensos, no de diatribas ni de conflictos, pero en sus calidades, ¿verdad? Tiene la suficiente experiencia para conversar con nosotros sobre los distintos temas políticos y sociales, sobre todo en víspera de unas elecciones que se avecinan. Y nos gustaría conocer la visión de don Lidio sobre diversos temas. Gracias por estar con nosotros, don Lidio. Gracias a ustedes, gracias al pueblo dominicano, gracias a Dios por darme la oportunidad de estar en este escenario tan particular, porque evidentemente tiene ya una familia de gente que está atenta. Gracias. Gracias, un país. Así mismo, un hombre de la dimensión y la estatura política de Lidio está diciendo eso. Don Lidio, vamos a iniciar esta conversación analizando de su perspectiva en la actualidad, el día de hoy que estamos hablando, cuál es la situación del Partido de la Liberación Dominicana de cara a las próximas elecciones. Le hago la pregunta porque mucha gente, y sobre todo encuestas, dicen o se percibe como que el PLD ha venido sufriendo de alguna manera una especie de debacle. Acaban de terminar en el año 2020 con un 38% de la votación en el nivel presidencial. Y hoy en día hay sondeos que establecen que con Abel Martínez como candidato el partido podría estar oscilando en la preferencia del electorado entre un 12, un 14 al día de hoy. Entonces, conocer su opinión de cuál es la realidad del PLD hoy y cuáles son sus proyecciones, tanto en las elecciones municipales dentro de un mes como en las presidenciales de mayo. ¿Cuál es el rol que usted entiende que el PLD va a jugar en este proceso? Evidentemente que la pregunta era una pregunta obligada por parte de un equipo como este, que obviamente que tiene la actualidad como algo importante para su comunicación. Nosotros escuchamos constantemente la idea de que el PLD ha estado en una situación de debacle. Cuando una idea se repite muchas veces, esa idea termina siendo sembrada en el subconsciente. Y los estrategas del gobierno lo saben eso. No son ignorantes. Tienen en el equipo psicólogos, sociólogos, un conjunto estadígrafo, un conjunto de profesionales que en materia de campaña son fundamentales. Entonces, ellos han estado vendiendo eso desde hace varios años. Porque con el discurso de Abinader, el presidente Abinader, en octubre del año 2020, en el que consignó que toda la cúpula del PLD era corrupta. Y a partir de ahí vinieron después los apresamientos y ya lo demás es historia. Y comenzó el objetivo clarísimo era la destrucción del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es un error. Ese fue un error del presidente Abinader. Él tiene una actitud de animadversión frente al PLD, que se demostró cuando en las elecciones del año 2016, Danilo, que sacó más del 60%, reconocido internacionalmente, por todo él no reconoció nunca ese gobierno. Es decir, tiene una actitud, ya no que viene de ahora, sino que ya estaba evidenciada desde entonces, desde antes. Entonces, comenzó ese proceso y nosotros, a pesar de esa investida,
celebramos el Congreso José Joaquín Vidó Medina con mucho éxito en tiempo de la pandemia. Logramos escoger el precandidato a la presidencia en medio de esa embestida. Logramos juramentar decenas de miles de nuevos PLDistas en comité de base, la mayoría joven, en medio de esa embestida. Logramos escoger la directiva de todo el país sin que se presentara ningún tipo de incidente. Eso solo hace un partido sólido, porque ninguno de los otros partidos es capaz de hacer eso. No lo hacen. No lo hacen, no hay evidencia de eso. Entonces, es un partido tan sólidamente asentado que fue capaz de que cuando llegó en 1996 al gobierno, este país era una aldea sin energía eléctrica, la educación un desastre, las carreteras estaban destruidas. Yo que tengo mucha juventud acumulada, que como sacerdote, como dirigente campesino, como dirigente de la ADP, tenía que caminar por todo el país. Y eran por vereda. Uno salía de su casa y si no tenía aire acondicionado y entraba el polvo en los vehículos, uno llegaba cambiado. Y dejamos un país diferente. Un país tan diferente que la Unión Europea, que nos daba una ayuda, y gracias a Dios que la quitó, por el quintil de pobreza que ocupábamos. Pero ese quintil de pobreza en los últimos 2 gobiernos del PLD fue superado y nosotros convertimos a la República Dominicana en un país de clase media. Es decir, reconocido por los organismos internacionales, y la Unión Europea nos quitó la ayuda porque habíamos superado esa situación. Entonces, un partido que es capaz de hacer eso, que los apagones, yo recuerdo que es una cosa increíble lo que este país era. O sea, los apagones eran tan torturantes para la industria, para la educación, para la vida familiar. Y cuando llega la pandemia, nosotros ya teníamos al país iluminado. Porque ay mi madre, si el gobierno del PLD no hubiera resuelto el problema de los apagones. ¿Ustedes creen que hubiéramos mantenido al pueblo dominicano en la casa, sin abanico, sin televisor? Claro. Hubiera sido harto difícil. Entonces nosotros decimos que un partido que tiene esa calidad no lo pueden sepultar. Además, a mí no me interesa, al PLD no le interesa ni sepultar al PRM ni a ningún otro partido, porque la democracia se fortalece cuando los partidos políticos se fortalecen. Es decir, cuando Luis Abinader hace lo que hizo en octubre, porque nosotros no tenemos inconvenientes. Si alguien tuvo mala maña y cometió una infracción penal, la justicia que se encargue y establezca responsabilidades. Pero por el hecho de que Pedro sea un ladrón, un corrupto, a mí no me tiene que condenar por eso. No, que pague el que ha cometido una infracción. Porque yo no puedo pedir que un PRMista que haya cometido un lío, o que de los que están presos en Estados Unidos, tengan que pagar los otros. Don Lidio, un placer. Gracias, para mí igual. Histórico, porque mi papá fue de los fundadores del PLD en la zona oriental. Y a la vez mi familia siempre estuvo en la zona de Herrera, La Palma de Herrera, y ahí obviamente que se tuvo mucha interacción con usted y todo eso. Ahora, don Lidio, yo viendo el contexto de lo que se tiene en este escenario electoral, ¿usted entiende que tanto el Partido de la Liberación Dominicana, no le voy a preguntar por el mío actual, la Fuerza del Pueblo, pero ¿usted cree que el Partido de la Liberación Dominicana está haciendo el trabajo táctico y fáctico para afianzar una alianza entre la oposición frente al gobierno? Porque se siente algo, una doble agenda, se siente una timidez. El gobierno diariamente pone temas que con cualquiera de esos nos hubiesen entrado a nosotros, pero no pasa nada. Aquí todo como que va slow down. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Dónde están esa maquinaria? ¿Dónde está esa vocerato? Esa compactación de esa alianza. ¿Dónde está la cosa? Porque desde arriba no se ve. Sí, obviamente que
es un tema que la gente toca lo concerniente a la alianza opositora Rescate RD. Y yo voy a hablar desde adentro. Sí, por eso. Desde adentro, es decir, yo no tengo por qué hacer teatro. Claro. Porque el que hace teatro tiene un problema. Es que si no dice lo que está sintiendo su corazón, tiene un problema que puede traer consecuencia en el área emocional. En la salud, incluso lo emocional se va a lo físico, a lo físico. Entonces, no hay que decir lo que no es. Así es. La Alianza Rescate RD produjo de alguna manera un impacto altamente preocupante para el gobierno. Cuando se anunció, poco tiempo después se hizo un sondeo que se dio a conocer y ya el 49% decía que el presidente Abinader se iba a ver con dificultades. El 48% decía que no. Pero ya había un punto por encima. Y eso fue en días. En día. Eso fue casi ahí. Pero después, cuando primero se firmó, cuando se anunció, ya teníamos acuerdo en varios lugares para ir en común, o 2 de 3, y así sucesivamente. Pero cuando se hizo el segundo anuncio de que nosotros habíamos llegado a acuerdos bastante amplios, entonces ya en el gobierno la situación se había hecho bastante incómoda. Y actualmente no hay ninguna duda de que la alianza opositora Rescate RD ganará la mayoría de las alcaldías, distritos municipales, regidurías y vocales. No hay ninguna duda. Eso es precisamente lo que hace que el presidente esté, a veces dando, como dicen, palos a ciega. Porque cometen errores con mucha frecuencia. O sea, parece que la mente está medio obnubilada. Porque, pero la implicación del liderazgo, don Lidio, de arriba hacia abajo, para afianzar esa alianza. No, porque eso fue firmado con el visto bueno de todo el comité político, desde Danilo Medina, que votó a favor de esa alianza, hasta el más reciente miembro de un comité de base. Don Lidio, por ahí mismo, porque ¿qué es lo que yo creo que Víctor le quiere preguntar y no se atreve? Y con el perdón de mi compañero. Don Lidio, yo soy la dirección central. Vamos a ver a Danilo y a Leonel con la mano levantada, agarrada, o sea, eso es lo que la gente quiere saber, porque hay gente que dice, esa alianza está ahí, de Danilo y Leonel, pero tú no lo has visto juntos. En su momento. Pero tú no, entonces, usted que está adentro, hay gente también, como yo soy un hombre frontal, que le atribuye unos niveles de resentimiento al presidente Medina con el profesor Fernández, que a ver, yo hasta he dicho que yo tengo que verlo, con estos ojos, que se lo va a comer la tierra, para yo creerlo. Entonces, si eso ocurriera, tendría un impacto poderosísimo. Entonces, la gente quiere saber, Danilo y Leonel se van a agarrar de mano, ¿eso es real? Tú sabes que Lenin usó un tren. Vladimir Lenin. De Zurich hacia Santo Petersburgo. Es decir, que era, para muchos era prácticamente imposible que un tren de los nazis prácticamente, o de Alemania, que era un adversario, lo dejaran transitar. Exacto, se metió ahí. Mira, entre Danilo y Leonel ha habido muchos años de compartir escenario. Incluso en un terreno bastante, como diríamos, íntimo. Porque había la idea que la gente manejó de que Temístocles, Danilo y Leonel eran 3 compañeros que tenían una mancomunidad de ideas respecto a la táctica y la estrategia dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y Leonel le propuso a Danilo que fuera él el candidato. Danilo dijo que él debía ser Leonel. Entonces, y estuvieron hasta aproximadamente 2007, 2008,
en el mismo escenario de poder del Palacio Nacional. Que hayan tenido diferencias sobre la apreciación de un momento específico, eso es natural en todos los partidos. Correcto, correcto. Juan Bosch tuvo muchísimas diferencias. Con todo el mundo. Hasta con usted. Y entonces, con Balaguer y se levantaron la mano. Entonces, cuando nosotros firmamos ese acuerdo, que el comité político pasó horas discutiendo ese día, y la prensa estaba atenta, y ustedes se hicieron eco de esa reunión, porque fue una reunión kilométrica. Entonces, cuando la prensa recibió la información de que a unanimidad el comité político había acordado dar todos los pasos necesarios para hacer alianza, menos con con los partidos que se aliaran al PRM. Y después de eso, no ha habido ningún elemento que debilite ese acuerdo. ¿Qué pasa? Que en política cada cosa tiene su momento, su tiempo, su espacio. Porque si nosotros todavía estamos en el nivel de alcaldía y regiduría y todo. Él es miembro del PLD. Y lo niega. Dale la oreja porque él lo niega. PLDista escondido. Aquí está un distinguido miembro. Sí. Pero, permiso, que usted cree que este es un comité de base. Pero porque tú lo niegas. Medio del PLD, cálmese. No, yo soy de ningún partido. Dejen que Lidio hable. Yo soy independiente. Sí, claro. No, yo independientemente de su este hombre está haciendo una exposición magistral. Sí, claro. De los tiempos, del espacio que se van a ir cumpliendo. Ya, yo necesito intérprete muy bien que comunica. Adelante, atiende, escúchame, doctor. Yo le pongo este sonidito cada vez que él hace eso. Que niega al PLD. Niega al PLD, como Pedro negó a Cristo. ¿Qué es lo que pasa cuando él niega al PLD? Entonces, yo le pongo eso. Este programa tiene chispa. Sáquese el pedazo. Adelante, don Lidio. Sí. Miren, nosotros sabemos que en política hay lo que se llama la táctica y la estrategia. Sí. Nosotros no podemos actuar concorde siempre con lo que una parte de la población aspira. Porque puede ser que esa parte de la población que aspira a eso no vea aspectos que son invisibles en ese momento para esa parte de la población. Lo que decía Juan Bosch, las cosas que no se ven son más importantes a menudo que las que se ven. Sí. Entonces nosotros, lo que sí tiene que ver la población es que no ha habido el más mínimo elemento debilitante de ese proceso de alianza. No lo ha habido. Por el contrario, nosotros ahora estamos dando toda la demostración cómo los candidatos de la Fuerza del Pueblo que están dentro del abanico de la alianza apoyado por los otros, el PLD está trabajando ahí, el PRD, igual el PLD respecto a las otras fuerzas y el PRD. Es decir, la Fuerza del Pueblo. Exacto. Nosotros estamos trabajando mancomunadamente. No se ha presentado una sola información donde haya habido una discusión entre Fuerza del Pueblo, PRD y PLD, sino que todos están empujando en la misma dirección. Correcto. Porque tenemos la conciencia de que las elecciones municipales son muy importantes para las elecciones de mayo 19, del 19 de mayo de este año. Son muy importantes. Nosotros decimos que ya es el análisis que hemos hecho y los sondeos que hemos hecho con mediciones que hacemos nosotros para nuestro consumo interno, que de las grandes demarcaciones, nosotros estamos punteros en la mayoría, en 5 de 6. Entonces nosotros decimos, el gobierno quiere dar la imagen de que nosotros estamos aplastados, porque calumnia y algo queda. Algo queda. Es decir, di mentira, porque ustedes saben, igualito que yo, mejor, porque están más al tanto, ya uno tiene, ¿verdad? Uno no está tan al tanto como ustedes, pero en el subconsciente se van alojando todas las ideas que la gente va escuchando. Y si tú le repites la misma cosa, muchas veces se va al subconsciente. Luis 70. Y de manera como un piloto automático, la gente reacciona. Porque lo que tienen capacidad crítica
de concienciación, estar despierto, no es la mayoría en ninguna parte del mundo. Vamos, Elías. Lidio, gracias. Lidio no, don Lidio. Ustedes no son iguales. No, Lidio. Gracias, Lidio, muchacho joven, esté tranquilo. Vamos. ¿A quién usted ve como presidente? ¿A Lionel o a Abel? Por supuesto, obviamente que nosotros estamos trabajando para que el 16 de agosto veamos a ver subir la escalinata del palacio. ¿Oíste, Leonel? O sea, porque nosotros decimos lo siguiente, este equipo me va a permitir ahora aprovechar, porque es una pregunta que no puede... Buscapié. Sí. Sí. Mire, Un abuc. ¿Por qué nosotros decimos que Abel va a ganar las elecciones? Para que un país pueda votar por un candidato, la economía tiene que estar funcionando bien. Ustedes habían escuchado que el PBI hubiera bajado tanto en los últimos años como en este gobierno ahora, a 2 puntos y pico. Y donde no hay riqueza que repartir, la gente lo que tiene pobreza, porque si no hay bienes, ¿qué es lo que va a repartir? Entonces, el gobierno del PRM tiene que presentar las obras emblemáticas que ha hecho en estos 4 años, habiendo cogido tanto dinero casi como todos los gobiernos, cogieron todos los gobiernos del 60 hasta el 20. Porque ha cogido más de 30,000 millones de dólares. Nos está hipotecando. La gente dice, pero tanto cuarto, Dios mío, ¿y dónde lo han metido? Para nada. Es decir, la gente se está preguntando, ¿y cómo ha dejado que la comida suba tanto? ¿Y cómo es posible que la peste porcina, después que estaba bajo control, cancelan los técnicos que sabían de eso y se mete la peste porcina africana y diezma al país con millones y millones de dólares de pérdida? ¿Cómo es posible que el gobierno permitiera por descuido que la mosca del Mediterráneo y el trip diezmara la cosecha de San Juan? De habichuela, hay un escándalo ahí. Es decir, no tuviera la capacidad para prevenir, para poder tener medidas preventivas. Y un gobierno que no prevé, que no es capaz de colocarse antes de que los acontecimientos se desarrollen, no le agarre de sorpresa, es un gobierno que no da garantía para nada. Cierra la frontera. Señor, para usted cerrar la frontera, tiene que hacer un análisis muy minucioso y ver qué consecuencias se puede derivar de eso. Perdimos millones y millones de pesos. No han logrado parar que se haga el canal. No. Tenemos ahora más problemas con Haití. Cuando tenemos la necesidad de que entre esos 2 países haya unas relaciones lo más armónicas posible, ingeniársela para a través de los organismos, los estados amigos del país, en la ONU, de todos los países, ¿verdad? El diálogo, la mesa es la respuesta de conversación. No hay otra, porque no nos vamos a arreglar a tiro. No. Eso no puede ser, eso no debe ser. Entonces, un gobierno ahora pone una ley, la del DNI. Señor, te estaban diciendo que eso no procedía, que eso era inconstitucional, que eso violaba la intimidad, la privacidad de la gente, que tiene que haber un juez que dictamine y diga, mira, Lidio tiene que ser inquirido en esta información, vaya y obténgala. No, pero entonces después que mete la pata, ahora que la gente cae encima, entonces dice, vamos a dialogar. Señor, un presidente no puede improvisar. No debe improvisar. Porque la gente se sume en una incertidumbre. Don Lidio, vamos. Un privilegio. República Dominicana en sentido general vive una crisis ética que se muestra en las calles, en las redes sociales y en la preocupación en sentido general de quienes en alguna medida procuran que esta población pues se eduque. Y eso no escapa a la situación política e institucional de República Dominicana. Tenemos incumbentes en instituciones que suponen preservar la ética pública, que hacen juicios de valor de acuerdo a sus conveniencias, ¿verdad? Y tenemos miembros de
la Procuraduría General de la República, que cambian de bandera según sus intereses y la administración que se encuentre. ¿Cuál es su valoración de esa situación de manera específica en las instituciones del Estado que suponen preservar las garantías éticas? Y segundo, a nivel institucional en materia judicial. Bueno, tú de alguna manera, con tu importante pregunta o planteamiento ante la población, implícitamente da una respuesta. Implícitamente, no explícitamente. Porque en una institución, el funcionario público tiene que velar para que todo el desenvolvimiento de esa institución, Secretaría de Estado, Dirección General, etcétera, se desarrolle en consonancia con principios éticos, es decir, con hacer lo correcto. Porque la ética es un conjunto de normas y principios que rigen los pensamientos, palabras, acciones, conducta de un funcionario. Exige la ética que mi vida se corresponda con lo que yo estoy diciendo. Y si no se actúa con criterio ético, si no hay moral, ética, son dos cosas que tienen matices diferentes. Ningún país funciona, ninguna familia funciona, no funciona nada. Entonces, gente que estaba predicando desde la oposición, transparencia, ética, todo eso, y cuando han llegado, entonces esos principios, no en todos, se han medio olvidado, para no decir olvidado. Y entonces eso hace que la gente, en lugar de ser un servidor, porque la administración pública, la palabra administrare viene de origen latino. Ministrare significa servir, y para servir a la sociedad. Porque la única razón de ser de un funcionario o de cualquier persona en el mundo es servir a la sociedad. Porque la sociedad, a ella nos debemos. Si yo vine en un vehículo, si yo estoy acá conversando con un conjunto de calificados periodistas, entonces estoy haciéndolo porque ellos se prepararon en escuela, universidades. Y esas universidades no las construyeron ninguno de los periodistas, las construyó la sociedad. Y si yo voy al médico, el médico se formó precisamente en una universidad que construyó el pueblo. Y el hospital como tal, la clínica como tal, de alguna forma. Entonces, nosotros necesitamos que haya una correspondencia, una coherencia entre lo que se dice, se piensa, se dice y se hace. En el grado en que haya una correspondencia biunívoca entre lo que yo pienso, digo y hago, haré un servicio a la sociedad. Y lo mismo en el asunto de las instituciones, como de la justicia. La gente no ve bien que en la justicia, en área de la justicia, del sistema de justicia, haya preferencia para la persecución. Que a uno lo llevan enrollado con todo un conjunto de aparataje, y a otros no tengan ese tipo de trato, sino que la justicia es igual para todos. Tiene que haber equidad. Vamos con Kimberly. Don Lidio, usted dice que hay una alianza, que hay una alianza fortalecida y que ciertamente está invitando a la población a tener confianza en esa alianza y que no se ha producido ninguna pelea, que la gente no ha visto ninguna disociación, por así decirlo, pero no hay mayor evidencia de los desacuerdos con el municipio más importante del país, de mayor peso electoral, con presentar dos candidaturas, que es la de Julio Romero y la de Luis Alberto, que Luis Alberto era el que tenía la mayor de las posibilidades. Entonces, ese tipo de accionar deja a la población común, no a mí, porque yo obviamente estoy muy sesgada por mi participación política, de que si esa alianza
tiene vocación de poder, porque el municipio más importante del país que no se pudieron poner de acuerdo, deja en duda todo lo demás. ¿Qué usted no puede decir? Kimberly, mira, yo creo que el hecho de que en un municipio no se haya llegado a un acuerdo no implica que la alianza esté debilitada, porque también hay que ver los individuos. Los partidos tienen que manejarse a veces con las individualidades. Entonces, sí, a veces se da eso de que un candidato que sabe que no va a ganar, pone su candidatura por encima de los intereses del partido. Exacto, o sea, eso se da. En el caso nuestro. Eso se da cuando se cree que no se va a llegar al gobierno, porque cuando se va a llegar, todo el mundo se a veces hay tipos que son así. No, son individualidades. Okay. Sí, porque todo el mundo sabe que Luis Alberto va a ganar las elecciones de Santo Domingo Este. Eso no lo tiene en duda nadie, ni el gobierno ni nadie. Es decir, eso está en los números de todo. Ahí sí no hay de que una encuesta sesgada, porque todos los números y todos los sondeos y todas las opiniones mayoritariamente dan a Luis Alberto como un candidato ganador. Es decir, eso se ve. Ahora, eso no quiere decir que ahí... Bueno, don Lili, la de nosotros nos dan a Dios ganador. Sí, evidentemente que ustedes tienen el derecho de buscar ganar esa plaza. Claro. Pero lo que yo digo es que la popularidad de Luis Alberto es tan alta que, bueno... Aún con división, ¿ustedes creen que...? No, porque la división ahí no da como resultado que pueda mermar. Porque los números dicen que nosotros estamos por encima, pero muy por encima, aún sin esos números que da ese candidato de la alianza. Don Lidio. O sea, está muy por encima. Gracias por estar con nosotros. Para nosotros un honor y un privilegio. Sí, señor. Para mí ha sido un motivo de inmensa alegría y satisfacción el compartir con gente que tiene inteligencia. Gracias, y que está buscando el bien del país con puntos de vista diferentes. Porque esa es la cosa. Salúdeme a Danilo. Está guapo conmigo. No, que va. A mí me lo lleva de ese tono, se lo voy a dar. Gracias, don Lidio. Isidro, vamos al contacto y regresamos con más.